Iniciamos la historia con un relato bastante simple. Mi padre me dijo, la vida es una constante lucha contra el deseo, por ejemplo, estar con los videojuegos previo a un examen, cenar ramen muy tarde, tener sueños que no se cumplirán o un amor por encima de todas tus posibilidades. Cambiamos de escena, en donde nos remontamos un poco al pasado, en donde podemos ver que en la televisión se estaba llevando a cabo un torneo de voleibol en donde la estrella del partido era un jugador llamado Sayonji Daiki, y quien estaba presenciando ese partido por la televisión no era nada más ni nadie menos que nuestro protagonista llamado Suzuki, quien en ese entonces era un simple niño lleno de ilusiones quien soñaba con ser igual que Daiki, un jugador que destacaba no solo por su habilidad con la pelota y el trabajo en equipo sino por su impresionante altura de 2.2 metros. Estando totalmente cautivado por su héroe era imposible para un niño como Suzuki el no soñar en convertirse en alguien como él. Sin embargo, recordando la frase de su padre, se daría cuenta de que existían cosas imposibles. Nos remontamos al presente, podemos ver a Suzuki en su primer año de preparatoria, quien pertenece al equipo de voleibol, midiendo 1,5 metros, algo bastante bajo incluso para el promedio. Vemos que Suzuki estaba dando una charla a sus compañeros en donde les mostraría los objetivos del club de ese año, aunque esto lejos de motivar a sus compañeros los haría frustrarse ya que no eran objetivos que fueran acorde con lo que buscaban representar, por lo que le pedirían a Suzuki que diera objetivos más llamativos pero este se negaría, ya que plantearse objetivos más grandes implica un riesgo más grande que puede terminar decepcionándolos. Pensando en el bienestar de sus compañeros piensa que lo mejor es plantearse objetivos simples y bajos para no terminar lastimándose, de la misma forma en que le sucedió a él y su sueño frustrado. En el gimnasio, los compañeros de Suzuki estarían hablando sobre él, mencionando que aun siendo bastante bueno en el voleibol era alguien bastante pragmático. En ese momento se nos presenta a la superestrella del club de voleibol masculino, siendo nada más y nada menos que Sayonji Taidyu, el hijo de Sayonji Daiki, la persona a la que Suzuki admira. Taidyu menciona que la única razón por la que asiste a esa escuela es porque le queda cerca de casa. En ese momento entraría el equipo de voleibol femenino, quienes querían utilizar la cancha para poder entrenar, aunque surgiría un conflicto ya que los dos equipos les tocaría entrenar ese mismo día a la misma hora por lo cual se generaría una pequeña disputa. En ese momento entraría la superestrella del equipo de voleibol femenino, Shinonome Asai, una persona que no solo destacaba por su talento para el voleibol y su altura, sino por su enorme belleza con la cual era capaz de cautivar a todos a su alrededor, además de ser una persona bastante amable con todo mundo. Asai menciona que deberían de practicar juntos, por lo que todo mundo sin dudar ni un solo segundo decidirían hacerle caso. En ese momento Taidyu decide saludar y hablar con Asai, mientras que Suzuki los observaba. En ese momento se menciona que ambos eran amigos de la infancia y que al menos el resto de sus compañeros pensaban que podrían hacer una buena pareja por aquello que compartían en común. En medio del entrenamiento, podemos ver que Suzuki se estaba enfrentando contra Asai, quien daría un enorme tiro. Sin embargo, Suzuki lograría bloquearlo sin muchos problemas, dejando totalmente impresionada a la superestrella Asai. Suzuki menciona que su estilo de vida se basa en ignorar cosas que podrían llegar a ser muy complicadas, evitando esforzarse para no salir lastimado. Llegada la noche y estando en su casa, Suzuki estaría tranquilo en su cuarto jugando un videojuego, aunque para su sorpresa, alguien rompería su ventana con una pelota de voleibol la cual tendría una nota escrita. Al darse cuenta de que habían arruinado su videojuego, decidiría ir al parque en donde lo habían citado para poder encarar a la persona tan desagradable que le había hecho pasar un mal rato. A lo lejos podría visualizar la silueta del perpetrador, estando totalmente ansioso por poder encararlo, aunque se llevaría una enorme sorpresa al descubrir que el perpetrador era nada más y nada menos que Asai, la superestrella del equipo femenino de voleibol. Sin dudar ni un solo segundo, Asai le pediría a Suzuki que practicaran un poco. En medio de la noche y bajo las estrellas, ambos estarían intercambiando pases, aunque de un momento a otro Suzuki reaccionaría, preguntándose el motivo de estar haciendo eso en medio de la noche, pensando en que tal vez todo eso era por haberle roto su consola, por lo que se detendría y recordando el motivo de haber ido a ese lugar, intentaría encararla por el mal rato que le había hecho pasar. Aunque sería interrumpido por esta quien le diría que le gusta el voleibol, que quiere ser la mejor por lo que se esfuerza por mejorar, aunque últimamente había tenido ciertos problemas con las recepciones, por lo que le pediría amablemente a Suzuki que le enseñara, aunque por el estilo de vida que había escogido, este empezaría a dudar, pensando en que debería de rechazarla y más aún, ella era la responsable de que se rompiera su consola de videojuegos. Por lo que estando frente a la hermosa estrella de voleibol terminaría aceptando, iniciando una relación más cercana de amistad. Durante uno de los entrenamientos nocturnos, Suzuki le preguntaría a Asai la razón de haberlo escogido para ayudarla, ya que, desde su perspectiva, habían mejores jugadores que podrían enseñarle. Por lo que Asai amablemente respondería a su pregunta, mencionándole que había estado genial, algo que confundiría a Suzuki por lo que Asai continuaría hablando, mencionándole que la forma en que había bloqueado su remate había sido impresionante, ya que ni siquiera un adulto había logrado bloquear su remate de esa forma.
En ese momento Suzuki menciona que no era la gran cosa, no porque fuera modesto, sino porque él no reconocía sus propias habilidades como jugador, mencionando que el tener expectativas sobre uno mismo solo te hace sufrir. Hace un año Suzuki se enfrentó con una cruda realidad, aunque había estado entrenando tan duro y tener enormes habilidades en el voleibol, el entrenador decidió moverlo de posición debido a su altura. En un deporte donde la altura juega un factor importante, Suzuki se había encontrado con una montaña imposible de escalar. Su sueño, el poder convertirse en alguien tan bueno como la persona que admira, se había derrumbado en un segundo. En ese momento Asai le menciona a Suzuki que a pesar de que puede sonar muy difícil, ambos deberían de esforzarse para ir al torneo nacional juntos. Pero Suzuki, siendo alguien que se había topado con un enorme muro anteriormente, menciona que para él era algo imposible, aunque a Asai esta respuesta no la convencería, ya que ella misma había sido testigo de sus habilidades, por lo que intentaría alentarlo para intentarlo. Aunque todo eso no haría más que hacer que la frustración de Suzuki aumentara, mencionando que estaba bien así como estaba, pidiéndole a Asai que lo dejara en paz. Por lo que ésta, respondiendo a su petición, aceptaría, terminando con las reuniones para practicar desde ese momento, por lo que la brecha que se había roto entre los dos reaparecería de nuevo, volviéndose completos extraños. Durante un juego de práctica, Suzuki se percataría de que el equipo femenino de voleibol estaba en el gimnasio también. Sin embargo, Suzuki intentaría no darle importancia, intentando seguir su regla de vida, estando por terminar la práctica, pensando en que habían hecho un buen trabajo, aunque fueran a perder. Menciona que lo mejor era no esforzarse de más para no salir lastimados, sacando a flote de nuevo su personalidad conformista. Sin embargo, antes de que iniciara el último juego, se daría cuenta de que alguien lo estaba observando, siendo Asai, con quien intercambiaría miradas. Una vez iniciado el juego, la pelota sería arrojada hacia el otro lado de la cancha. Pensando en que no podría alcanzarla, Suzuki menciona que lo mejor era no ir tras ella, no tenía sentido ir por algo que estaba lejos de sus posibilidades. El esforzarse para nada era algo por lo que no quería pasar de nuevo. Sin embargo, en medio de su negatividad algo cruzaría por su mente, era Asai, quien era la primera persona que reconoció el fruto de su esfuerzo, quien le daría la motivación suficiente para avanzar. Por lo que, de manera instintiva, como si sus piernas se movieran solas, Suzuki empezaría a correr tras la pelota, intentando alcanzar aquello que consideraba imposible. Por primera vez en mucho tiempo se estaba esforzando por avanzar sin mirar atrás. Poco a poco estaría cerca de alcanzar su objetivo, aunque para su mala suerte, estando perdido por la adrenalina, no se daría cuenta de que tenía una pared enfrente, por lo que se golpearía la cabeza perdiendo el conocimiento. Estando en la enfermería, la primera persona que lo iría a visitar sería Asai, con quien hablaría con bastante naturalidad, quien le diría que habían perdido el juego, por lo que Suzuki pensaría que su esfuerzo nuevamente había sido en vano. Sin embargo, Asai le dejaría en claro que eso no era verdad, haciéndole saber que su esfuerzo valió la pena, mirándose fijamente los dos. Aunque el momento sería interrumpido por el celular de Asai, a quien su madre había llamado, por lo que se tenía que ir, aunque antes de que se fuera Suzuki no dudaría ni un segundo en decirle que volvieran a jugar juntos. Algo que indudablemente llenaría de emoción a Asai, quien no podría esperar para que practicaran juntos, aunque a Suzuki toda la emoción de Asai lo estaba perturbando, por lo que intentaría calmar las cosas. Aunque sería interrumpido por Asai, quien lo quedaría mirando fijamente pidiéndole que siguieran jugando juntos, por lo que Suzuki nuevamente no se podría negar, rompiendo nuevamente la brecha que existía entre los dos, volviéndose un poco más cercanos. Antes de terminar, Suzuki no perdería la oportunidad de poder dejar en claro que su altura estaba por debajo del promedio. Culminando de esta forma el capítulo y dando inicio a esta historia, recuerda que si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas, para que podamos seguir trayendo más capítulos de este manga y poder continuar con el resto de las series que tenemos en el canal. Yo soy el blog del anime, esto no es un adiós sino un hasta luego.